Queridos, bendiciones a todos, hermanos, hermanas. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son las sectas, las doctrinas falsas y toda cosa que viene del hombre tiene que salir de las iglesias y todo, porque hablar sobre cómo funcionan las religiones idólatras que hoy en día se está perdiendo mucho en las iglesias. Y me gustaría hablar de todo lo que se produce en las iglesias. Bueno, hay hartos temas. Yo sé que no a todos les va a gustar lo que yo voy a hablar, pero voy a hablar porque Dios es relación y no religión. En primer lugar, Dios es uno solo, sabiendo que sabemos todos que Dios mandó a su único hijo, a Yoshua, que es su verdadero nombre en Israel, que es donde aprendemos de la Torá. Y la Torá significa instrucción, ya que los cristianos piensan que es brujería o cualquier cosa. A veces también hay cosas que hay religiones que estanca a los hijos de Dios porque están confundidos en doctrina, en idolatría, todo, y entonces nosotros no los vamos lo que es la Torah, lo que es realmente el verdadero significado de la Torah, que es instrucción, donde te enseña a no ser idólatra, te enseña cómo vestirte, te enseña cómo ser buena persona, una persona eh, prosperada y en todas partes. Entonces, yo voy a hablar cada idolatría que tienen las religiones. ¿Y cuál es la diferencia entre una relación de Dios y una religión hecha por hombre? En primer lugar, voy a hablar de la iglesia mormona, que tienen un falso profeta que se llama José Smith. Es un adúltero. Y toda palabra que viene de la iglesia mormona, la doctrina es falsa, porque habla de mucho José Smith y el Señor lo tienen al último. Y bueno, yo fui un mormón y ateo. Bueno, dentro de mis redes sociales también puedo hablar que los testigos de Jehová también son sectas. Y cualquiera puede ser secta también, no solamente por doctrina, puede ser por cosas fuera del contexto de la palabra de Dios también. Por eso es buena saber que hay que leer la verdadera palabra que es la Torah, que está en Israel. Ahí está todo, los códigos que el Señor, nuestro Mesías, nuestro Señor Yoshua, eh, que es el verdadero nombre de él, porque acá está todo paganizado también como los romanos y todo, porque estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, que ese es otro tema bien profundo que me gustaría hablarlo, que es una clase que es muy extensa y que no todos lo van a entender porque por lo mismo, porque están todos vendados los hermanos. Y toda la iglesia está vendada. Por ejemplo, ¿qué otra secta puede ser? También, aunque sean cristianas o cualquier cosa, yo puedo nombrar esas sectas como idólatras también, porque, por ejemplo, dijimos que los testigos de Jehová hablan de puro Jehová. Y hay cosas muy extrañas que pasan ahí, en, en esa iglesia. Eh, los evangélicos. Voy a decir un ejemplo. Yo soy evangélico y amo a mi Cristo. ¿Y quién amas? ¿A Cristo o la etiqueta? Eso cuando escuchas a un hermano que te dice, yo soy cristiano, amo a mi Señor, yo soy mormón y esto, o hay unos que se denominan pero no creen en Dios, otros sí creen pero con religiosidad, que esas son las diferencias. Y que yo soy pentecostés, pero ¿saben lo que es ser pentecostés? O pentecostal, como le dicen los hermanos en las iglesias que tradicionales, las iglesias que han sido legalistas en los hermanos y en todo, que se ha perdido mucho el amor entre hermanos, se ha perdido mucho
el verdadero significado, el verdadero código que el Señor dejó en esta tierra. Él nos dejó códigos en la Torá, en la raíz hebrea. Yo voy a hablar que la raíz hebrea lo más importante es conocer al Maestro también, no solamente al Padre, que voy a hablar sobre también de la Trinidad, que es un tema que está muy mal hecho y yo creo que todos hemos caído en el mismo error. Por eso, el Hijo de Dios no es Dios. Tomen atento también en eso, que también hay mucha idolatría los que creen en Trinidad también. Porque todo eso viene de Roma, está todo paganizado románicamente. Por ejemplo, los católicos, la idolatría y la secta que tienen, que todo lo tienen contaminado a su antojo. Son unos idólatras, eh, pedófilos, abren puertas donde no tienen que abrir, puertas que al Señor no le agrada. Por eso dice la palabra, para todas las religiones se las voy a decir, que sin santidad nadie verá a Dios, porque yo no puedo ser un idólatra. Si yo soy un idólatra, por eso que Dios los libre y nos ayude a no ser idólatras con las religiones, denominarse. Usted tiene que dejar ya de denominarse que usted es cristiano, que es mormón. Aprende a ser un hijo de Dios. Aprende a no ser, o por ejemplo, un ejemplo de idolatría y de secta que puede ser en doctrinas dogmas de hombre. Por ejemplo, como le decía, la Virgen María. Con mucho respeto, todo el tema de los católicos. Para mí son unos idólatras que dejan al último al Señor. Fue un instrumento, la Virgen María fue una persona que simplemente como nosotros humanamente somos humanos y fallamos, en cambio el Hijo de Dios nunca te falla. Claro, él fue un hombre en la tierra carnalmente, pero él era el Hijo de Dios, él tenía el Espíritu Santo y todas esas cosas. Por eso hay que tener cuidado con la idolatría. Por ejemplo, los evangélicos mucho el Pentecostés y no saben el significado que hay que tener misericordia y amor por los hermanos. Y esto no va si usas falda o pantalón, va una cosa que Dios quiere el corazón. Él no le interesa tu ropa que tú ocupes. Él quiere que tú te ocupes de tener una relación con Cristo, de poder tener esa verdadera relación, interés por buscar a Dios. No porque vayas a la iglesia vas a ser salvo, o porque si no vayas a la iglesia Dios no te va a perdonar, Dios no te va a bendecir, porque hay muchos hermanos y he escuchado y que no he escuchado también hermanos que a veces llegan al extremista de la religión en los hijos de Dios, llegan al legalismo, que eso también yo no soy partidario, tampoco el maestro no es partidario de esas cosas. ¿Por qué creen que el maestro Joshua eh, no le gustaba los escribas y los fariseos? Porque se jactaban, se creían superiores al Hijo de Dios y a Dios, al Padre. Se creía que lo sabían todo. Y a veces somos así también. También podemos caer en eso también, hermano. Por eso que Dios los libre de toda falsa doctrina en nuestras vidas, de toda falsa profecía también. Cuando es de Dios es edificante, no confunde. Yo creo que todos sabemos que la palabra de Dios no confunde. El problema es que nosotros los confundimos porque nuestra mente es escasa y tomamos los mensajes literal y no vamos a la profundidad de Dios. Y eso también voy a hablar que también es un espíritu que está en todos los hijos de Dios, que están en Daniel, la visión de Daniel, aparte del anticristo, que también lo voy a hablar algún momento, pero voy a hablar sobre estas cosas bien puntuales que es la idolatría, la secta y cómo tener una relación con Cristo.
el espíritu de Grecia, el espíritu de los caldeos, el extremista. El espíritu de Grecia es el ignorante que no quiere ir más a la profundidad de la palabra, quiere quedarse ahí. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso. Lo otro que... los cristianos. Voy a decir la idolatría de los cristianos. Y aparte de tener una crucecita, que sabemos que realmente Cristo murió como el cordero. Ustedes saben cómo muere un cordero de sacrificio. No en una cruz, porque eso los romanos y los cristianos mezclaron muchas cosas de los romanos y realmente él murió como un cordero en el matadero. Esa cruz, lamentablemente, también es un poco de lo ocultista, un poco de muchas cosas que... Por eso el Señor dice que no te harás ni imágenes en esta tierra, ni en el cielo. Entonces yo no me puedo hacer de imágenes que no me representan a Dios. Por eso yo tengo que orar, tener una adoración con Cristo y una exaltación para Cristo. Porque Él no se complace con la religión que tú tienes, denominándote todo el tiempo en la iglesia, idolatrando a tu pastor, que los cristianos lo hacen, los evangélicos también, y todos tienen su idolatría. ¿Quién es tu pastor? Es Cristo, no el hombre terrenal. Claro, el Señor dejó hombres terrenales también, pero que muchas veces el hombre terrenal no sabe dónde está parado. Entonces yo soy de las personas que me gusta tener una intimidad con Cristo dentro de lo posible, dentro de mis capacidades que Dios me ha dado. Porque muchas veces la gente, porque yo hablo de esto, piensa que soy religioso. La persona cuando es religioso es cuando te limita, cuando te empieza a cuestionar tu forma de creer, tu forma de vestirte, tu forma de pensar. Y todo eso, eso también es ser religioso, ¿cierto? Pero hay que parar un poquito, que no todo es religión. Yo no soy una persona religiosa. Yo hablo lo que el Señor me ha enseñado todo este tiempo, de abrirme los ojos, de ser una persona plena. Sé que tengo alto y bajo, ha pasado de todo en mi vida. Soy una persona imperfecta. No me puedo comparar con Dios, con todo lo que hizo, lo que mandó a su hijo a hacer, todo lo que los fariseos y los escribas no hacen, igual que en las iglesias cristianas, que no se preocupan cómo está el hermano. Lo único que hacen es criticarlo, o te empiezan a decir, ¿dónde está tu pastor? ¿Dónde está tu cobertura? Oye, llevan tiempo en las iglesias y no se cansan de decir lo mismo. ¿Por qué no dan vuelta a la página y se preocupan de realmente tener una relación? Y ojalá que el Señor les quite las denominaciones de sus bocas. Porque a mí no me gusta denominarme que yo soy cristiano, soy mormón. Yo creo en el Hijo de Dios y creo en Dios. Porque las personas que no conocen la Torah se confunden. Acá se ha llegado muy modificada la palabra. Han distorsionado la palabra, han apostatado de la palabra de Dios. Y yo puedo hablar muchas idolatrías que hoy últimamente también hay idolatría en los profetas. Que no, úngeme, porque él tiene más claridad que tú. No, esto y lo otro. Al final estamos convirtiendo una iglesia llena de apostasía, lleno de legalismo, lleno de cero de relación con Cristo, porque no hay nada de relación en Cristo, pura religión, si Dios es uno solo. Y nosotros sabemos que el Padre dejó a su Hijo para darnos salvación. Tenemos que cuidarnos de nuestra salvación. La salvación nunca se va a perder, pero siempre hay que procurar que pudimos hacer el bien para nuestro hermano, no hacer tropezar a nuestro hermano, no criticarlo porque el hermano no va a la iglesia o por lo que sea. ¿Sabe por qué también las personas no quieren saber de Dios? Por lo mismo, por gente como ustedes que se denominan,
que los quieren tener siempre amarraditos en las iglesias, porque las almas son para Cristo y la iglesia somos nosotros, y la iglesia es imperfecta. Por eso dice también la palabra, aparte que sin santidad nadie verá a Dios, también no construye ni manera de hombre, ni templo de madera sobre nuestras vidas. O como le dice las versiones, hay varios tipos de versiones que puedo decir. Ahí el Señor lo habla que nosotros tenemos que ser la iglesia que Dios quiere para nosotros. Nosotros tenemos que dar el buen fruto y la buena aroma, no dar fuegos extraños, que últimamente hay profetas también que voy a hablar que hablan muchas cosas, copian y pegan profecías requete viejas o, o para no hablar sobre el arrepentimiento, que hay muchos profetas que no hablan del arrepentimiento, hablan de cosas bonitas, pero el verdadero profeta que se somete a la palabra de Dios no tiene religión, tiene una relación impresionante, va a la profundidad, no se jacta y miles de cosas. Entonces el verdadero profeta habla de arrepentimiento. Y yo si estoy hablando de Dios, de estos temas, es para que la gente se arrepiente. Y todos los días tenemos que arrepentirnos porque todos los días tenemos pecados conscientes e inconscientes de nuestro corazón. Hasta por mirar, hasta por pensar. Entonces no estamos entendiendo lo que es una relación genuina que Dios quiere para su pueblo. Y lamentablemente la iglesia está muy perdida, está en una etapa de crisis espiritual, una depresión horrible en las iglesias porque están vendados con ese espíritu de Grecia que está en todas las iglesias, los caldeos, y eso es donde hay que tener cuidado. Podemos tener sabiduría de Dios, podemos saber mucho la palabra de Dios, pero si hay límites y no vamos a la profundidad y lo entendemos todo literal y legalizamos a las personas, cuidado, huyen, huyen de esas iglesias, huyen de esas iglesias apóstatas, religiosas que quieren limitarte, chuta que, por ejemplo, tiempo atrás voy a poner un ejemplo. No, es que un hijo de Dios no puede tomar. ¿Y en qué parte sale eso en la Biblia? Lo que el Señor le aborrece es la borrachería. Tú te puedes servir moderadamente. ¿Acaso los discípulos no se servían con el maestro? El Señor también cuando hacía el Shabbat y lo guardaba también se servía. La gran diferencia es que lo hacía dentro de su casa. No lo hacía afuera. No lo sabemos, pero nosotros a veces miramos la viga ajena de otro. Desde lejos criticamos sin pensar, sin conocer al hermano, llegamos y criticamos, porque estamos tan vendados, hermano, tan vendados por esa religión que nos hace idiotas, nos hace indiferente al resto. Si queremos que las personas se convierten a Cristo, ustedes tienen que convertirse, ustedes tienen que cambiar el chip, ustedes tienen que dejarse de denominar y enseñar a las personas que no es una religión, es una relación. Porque cuando tú le enseñas, lo primero que le enseñas, no, anda a la iglesia, esto. Pero si tú le explicas con manzanita y todo, ahí van a entender que no es una religión. O por último, si no va a la iglesia, que busque de Dios. Que venga tal como estamos, dice el Señor. Entonces, yo soy de las personas que no me gusta la religión, soy un antirreligioso, aunque no le gusta lo que yo pienso. Pero yo me cuido de la religión porque la religión no habla, no ve la necesidad en lo que está pasando en los hermanos. Lo único que hace es criticar la religión y no ver dónde tenemos que atacar. De hecho, el oponente lo que más le encanta es la religión también, porque usa la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para destruirte, para dejarte fuera del propósito de Dios. Si hoy estás pasando una prueba o algo que
se está debilitando tu fe, es porque toda tu vida te acostumbraste a que alguien te diga ora, adora. Nosotros tenemos que saber, y yo les enseño, mi hermano, que esto va dependiendo de nosotros mismos. El Señor nos enseña cómo orar y sabemos cómo tenemos que orar. Tenemos que dirigirnos al Padre. El mismo Maestro nos enseña que tenemos que dirigirnos con Él, que esa es la manera correcta que tenemos que dirigir nuestros pasos, sin tener idolatría, sin tener denominaciones, porque eso viene de años antes y después de Cristo. Siempre la religión ha sido el mal del ser humano, el mal de apartarse de Dios, porque uno, si vamos a apartarnos para Dios, es para bien o para mal, es para que creemos en Dios, para aferrarnos más a la fe de Cristo, no la fe de estas cosas paganas, que estas doctrinas, teólogos que se vuelven ateos, la mayoría hay ateos que se han convertido, pero no todos han tenido realmente un encuentro como yo lo he tenido. Porque yo sí, desde chico siempre lo sabía sin saber que había alguien superior, pero ahora con el tiempo, ahora sé quién es Dios. Sé cómo funciona la religión y la religión funciona totalmente mal, erradamente, porque no te deja ser tú. Te ponen una careta, te ponen una cosa que en tu espíritu no va en tu personalidad, no va con el diseño de Dios también. Por eso tú puedes hacer casi de todo, pero no todo es lícito, no todo me conviene, dice la palabra de Dios también. Entonces yo digo que estas cosas son muy importantes hablarlas y las voy a repetir hasta el cansancio, hasta que todos se convierten de corazón con el Señor. Porque el anticristo, cuando viene el anticristo, va a hacer milagros y lo van a ver en sus propios ojos que va a hacer milagros. Pero no va a ser Cristo, va a ser el anticristo. Y todos van a creer en el anticristo. Acuérdense de mí. Y que Dios nos libre. Porque también el anticristo no es como he escuchado en TikTok, las redes sociales, que Donald Trump, miles de cosas. El anticristo también se manifiesta en el pecado, se manifiesta en el legalismo, se manifiesta en las religiones, se manifiesta en la carnalidad del hombre y de la mujer. Es un espíritu también. No es que sea una persona directamente, es un espíritu que lo podemos tener todos por nuestra desobediencia con Dios. Pero siempre y cuando tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina, de la prosperidad, también una idolatría y de muchas cosas más. Y bueno, querido hermano, diría tantas cosas de Dios, más que predicar, más que ser guiado por la presencia de Dios. Ustedes realmente tienen que ser guiados por la presencia de Dios, no guiados por la religión, porque ustedes están todos vendados por ese espíritu de Grecia que están en las congregaciones, que ustedes no se han dado cuenta, llegan y predican cosas, pero no van a la profundidad de la palabra de Dios. Así que ahí yo les digo en el nombre del Señor que pueden estudiar la Torá, la raíz hebrea. La raíz hebrea no es brujería, son los códigos que el Señor dejó en esta tierra. Que por qué creen que la iglesia no prospera, no es sanada, porque la iglesia tiene que estar sanada y para eso tenemos que aprender los códigos del maestro Yoshua. Que aquí esta palabra son modificadas por el hombre. Hay cosas buenas en esta palabra. En todas las Biblias están modificadas. Pero no olvidemos de tener relación con la palabra. Este es la Torá, pero un poco más traducida. Por eso el que tiene la Torá, que la encarga por internet en Israel,
ahí van a ver todo y que sea en español ojalá y en hebreo para que así pueden estudiarla. Y bueno, ahí van a saber de hartas cosas. Por ejemplo, la idolatría. Antes de terminar este video, hermano, sí, le hablaba de todas las religiones que son idólatras. Por ejemplo, la Navidad en los cristianos. No está la palabra la Navidad, porque es pagana, porque se hacen sacrificios de niños. Y es una diosa egipta que mandaba a encargar todos los niños para hacer sacrificio. Si ustedes se dan cuenta por qué está paganizado el cristianismo, en los católicos sobre todo, en la iglesia ramera, que esa es la iglesia ramera, también lo voy a hablar, que es una secta también. Hay cosas que el candelario que los tienen los católicos y no lo tienen Israel, porque se robaron cosas de Israel. También voy a hablar de esos temas muy profundos, hermano. Que la Navidad, ¿por qué es pagana? Porque no está en la Biblia. Porque está todo paganizado. Si se dan cuenta, el Halloween tampoco no es de Dios. Y que Dios nos libre porque hay muchos cristianos que celebran el Halloween y no saben los portales que abren a los niños. Porque ahí donde se legaliza la religión. Y ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que Herodes, ¿a quién estaba buscando? Al Hijo de Dios. Y mandó a matar a todos los niños. Y se repite la misma historia como la Navidad. Y ustedes no se dan cuenta de lo que le están celebrando. Le están celebrando